Maquiavelo nace el 3 de mayo de 1469 en la ciudad de Florencia, Italia, hijo de Bernardo Nicolás de Buoninsegna y de Bartolomé Anelli. Tuvo dos hermanas, Primavera y Margherita, y se comenta que pudo haber tenido también un hermano varón, pero no hay mucha certeza sobre este dato. Era una familia de clase media, no eran ni ricos ni pobres. Y un dato curioso es que su apellido en realidad era un apodo. Esto se debe a que el escudo de la familia consistía en una cruz latina de cuya comisura irradiaban los clavos de la pasión, los Malchiavelli, es decir, los malos clavitos. De allí entonces Niccolò Machiavelli. Más allá de esto, bueno, nosotros ya tenemos un uso del apellido de Maquiavelo a modo de adjetivo, ¿no? Incluso hablamos de un acto, una persona o una idea maquiavélica en un sentido peyorativo, y bueno, ya veremos a qué se debe esto también. En 1498 Maquiavelo accede a su cargo de secretario de la Cancillería de la República Florentina. Desde este cargo emprende múltiples viajes a modo de misiones diplomáticas en la corte papal, en la corte de Francia y en la del archiduque austríaco Maximiliano I. Todos viajes que reforzaron su idea de conseguir la unidad italiana en un solo sistema estatal. En 1512, después de la caída de la República, ha de abandonar la vida pública y se retira al campo, época que justamente aprovechará para redactar El Príncipe, que se la dedica a Lorenzo de Medici o Lorenzo el Magnífico, escrita en 1513, aunque publicada póstumamente en 1532. También escribe muchas de sus obras fundamentales, como Discurso sobre la primera década de Tito Livio, Arte de la guerra y una pieza teatral, La Mandrágora. A partir de 1520 se incorpora, digamos, a la vida política, al servicio también de la familia Medici. De nuevo se restaura en 1527 la República Florentina y ahí abandona todo cargo político. Se lo considera Maquiavelo un fundador del pensamiento político moderno, ya que fue el primero en dar a conocer la realidad social y política tal como es y no tal como debería ser, en función de previas consideraciones morales. Su obra principal, El Príncipe, tiene un carácter básicamente utilitario, está destinada a dar consejos sobre cómo gobernar mejor. Se la considera una descripción y una expresión de la separación entre sociedad civil y poder político, propia del Estado burgués. Maquiavelo en esta obra parte del estudio de la realidad de su tiempo, da un reflejo fiel de lo que son las principales características del Estado moderno burgués, basándose siempre en el estudio de los mecanismos de poder que realmente se utilizaron por príncipes de su época. En este sentido, también su obra es fruto de la experiencia política, dirigida por supuestos propios del naturalismo, que impregnaba determinadas corrientes, sobre todo el pensamiento renacentista, y también asimila aspectos de la política de Aristóteles, más allá de haber declarado no haber leído. Por otra parte, su intención fundamentalmente tenía que ver con conseguir la creación de un Estado fuerte y que sea capaz de unificar, bajo el mando de un príncipe, estos pequeños estados y ciudades-estado de Italia que se encontraban fragmentados. Todo esto se podía hacer solamente bajo el poder y la acción de un personaje excepcional como es el príncipe. Bueno, en este sentido, el ejemplo mejor ilustrado por Maquiavelo para este tipo de personaje es César Borgia. Vamos a pasar a la selección de capítulos que ustedes tienen de prácticos. Estos son del 1 al 9, del 15 al 19 y el 25. Los primeros capítulos, 1, 2 y 3, Maquiavelo los dedica a clasificar los tipos
de principados que existen y cómo se adquieren. Estos son nuevos, hereditarios y mixtos. El capítulo 4 trabaja los modos en el que el príncipe adquiere justamente el poder sobre el principado. En un primer caso, asistido por otros, es decir, súbditos, y en un segundo caso, un segundo modo, por varones que tienen cierta antigüedad en la familia, es decir, por herencia. El capítulo 5 muestra que hay tres modos de conservar un Estado que antes de ser adquirido estaba acostumbrado a regirse por sus propias leyes y de manera libre. Dice, en primer lugar, arrastrarlos, destruirlos, es decir, llevarlos a la ruina. Un segundo modo de conservarlos sería ir a vivir con ellos. Y un tercer modo, dejarlos vivir con sus leyes, pagando un tributo y estableciendo un gobierno compuesto por pocas personas. El capítulo 6 lo que hace es tratar de aquellos estados adquiridos con armas, esfuerzos y talentos propios, digamos, lo que ya van a ver mucho mejor desarrollado, el concepto de virtud. Y lo que dice aquí es que se dificulta la conservación por la necesidad de implementar leyes nuevas, pero que una vez transcurrido este inicio difícil, se puede conservar mayormente sin sobresaltos. El capítulo 7 trata de aquellos principados adquiridos con armas y fortuna nuevas. Dice que a este se llega fácil, pero que solo se conserva con un gran esfuerzo. Es decir, depende mucho de la voluntad y de la fortuna de quienes han concedido el poder. Justamente son aquellos que se destruyen rápidamente por no poseer sus gobernantes esta virtud para poder conservar esa fortuna que han tenido para obtener el poder. El capítulo 8 trata de aquellos principados que fueron adquiridos ni por virtud ni por fortuna, sino mediante el crimen, es decir, aquellos que se adquirieron por medios impíos o pérfidos. Verán que permanentemente Maquiavelo recurre a ejemplos reales de la historia para ir ilustrando cada caso que desarrolla, ¿no? El capítulo 9 trabaja aquellos principados que fueron adquiridos, digamos, no por virtud, ni por fortuna, ni por medio de ningún crimen, sino por el favor del pueblo o de los grandes, combinado con cierta astucia, ¿no? para llegar. Acá sí es como Maquiavelo muestra que se ve la importancia que tiene el favor de un pueblo para consolidar el poder de un príncipe. Bueno, saltamos ahora al capítulo 15, según la selección que tenemos de prácticos. Y importante aquí es decir que quizá es el capítulo más conocido, podríamos decir, más nombrado, más trabajado, más representativo de las ideas que se pueden extraer desde el punto de vista del pensamiento político de Maquiavelo de este texto. Y tiene que ver con una pregunta que plantea Maquiavelo ahí, y es ¿por qué a los príncipes se los alaba o censura? Acá también desarrolla un concepto importante, que algo pudimos, digamos, al inicio comentar, y es esto de la diferencia entre lo que él llama la verdad real o efectiva de las cosas y no su representación imaginaria. Esto muestra que el núcleo central del pensamiento de Maquiavelo en este capítulo se ve claramente identificado en el sentido de cómo es que debe comportarse un príncipe con los súbditos, con los amigos, para conservar también el poder.
acá también aparece de nuevo el concepto de virtud, la importancia que tiene el concepto de virtud política, entendida como moderación, prudencia. Hoy podríamos hablar de cintura, ¿no? Es saber cómo se ejerce el poder y así evitar el odio y el repudio de los gobernados. El capítulo 16 trabaja los conceptos de liberalidad y de parsimonia del príncipe y desarrolla los pros y los contras de dar a conocer justamente por parte del príncipe la virtud de la liberalidad, entendida acá como generosidad, ¿no?, exagerada, podríamos pensar. El capítulo 17 trabaja los conceptos de crueldad y de piedad de parte del príncipe y aparece justamente el tema del debate que vamos a ver en este segundo práctico, y es la pregunta acerca de si para un príncipe es mejor ser amado o temido. También acá desarrolla brevemente el tema de si es mejor ser tenido como una persona compasiva y no cruel. Ahora bien, en relación al tema de ser amado o temido, va a entender que uno puede, digamos, fluctuar entre estos dos sentimientos por parte del pueblo, pero nunca ser odiado. O sea, ser amado o temido sí es una posibilidad, ahora vamos a ver cuál puede ser mejor, según Maquiavelo, pero nunca el odio. En relación a ser amado o temido, bueno, ser temido, dice él, es mejor y más seguro. En primer lugar, porque el amor depende de la voluntad de los hombres, dice, y el odio de la del príncipe. Por eso entiende que el temor justamente es aquello que la gente no olvida, digamos, ¿no? Como que el amor desaparece, se puede volver odio. El temor, en cambio, se mantiene, dice él, por miedo a cierta represalia. Voy a citar. Además, dice Maquiavelo en ese capítulo 17, los hombres vacilan menos en cometer ofensa al que se hace amar que al que se hace temer. Y como el amor se mantiene por un vínculo de gratitud, ese vínculo es roto en cualquier ocasión que se considere de utilidad, porque los hombres son perversos. En cambio, el temor se mantiene por el miedo al castigo, que nunca te abandona. Y al final del capítulo cierra. Los hombres aman según su voluntad y temen según la voluntad del príncipe. Un príncipe prudente debe apoyarse en lo que es suyo y no en lo que es de otros. Es decir, debe ingeniárselas para evitar el odio, como ya se ha dicho. El capítulo 18, Maquiavelo lo dedica a trabajar el modo en que los príncipes deben guardar la palabra dada. Según dice el propio Maquiavelo, hay dos modos de combatir. Uno es con las leyes y otro con la fuerza. El primero, dice, es propio de los hombres, el segundo de las bestias. Ahora, como no siempre es posible recurrir a las leyes, si es necesario, dice Maquiavelo, hay que recurrir a la fuerza. Aquí también es donde aclara que a un príncipe le es necesario saber usar bien a la bestia y al hombre. Debe saber usar una y otra naturaleza, porque la una sin la otra no es duradera. Por eso dice aquí también, un príncipe está por lo tanto necesitado de saber usar bien a las bestias y de ellas debe elegir al zorro y al león, porque el león no se defiende de las trampas y el zorro no se defiende de los lobos. Entonces dice, es necesario ser zorro para conocer las trampas y león para intimidar a los lobos. Los que se basan simplemente en el león deberían dejar la política, dice Maquiavelo. Aquí también Maquiavelo va a desarrollar el hecho de cuán perjudicial puede ser incluso el tener y practicar todas las cualidades para un príncipe, y qué importante y útil es parecer tenerlas. Cito,
Un príncipe no debe poseer necesaria y efectivamente todas las cualidades mencionadas, pero es bien necesario que parezca tenerlas. Me atrevería a decir aún que si las tiene y las observa siempre son perjudiciales y en cambio son útiles si aparenta tenerlas. Se puede parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso y también serlo, pero es preciso tener el ánimo preparado para que si fuera necesario no serlo, se pueda y se sepa adoptar la cualidad contraria. Un príncipe entonces debe tener su estado de ánimo bien dispuesto a moverse según los vientos de la fortuna y las variaciones de las cosas, y según Maquiavelo, como dijo antes, no alejarse del bien mientras pueda, y en cambio, saber introducirse en el mal si estuviera necesitado de hacerlo. El capítulo 19 lo dedica Maquiavelo a mostrar cómo el príncipe debe evitar ser odiado, respetando la propiedad ajena, y no pasando por ligero, pusilánime o, como él dice, según el contexto epocal, afeminado. Debe ser astuto, grande y fuerte, dice Maquiavelo, y debe temer adentro a sus súbditos y afuera las potencias extranjeras. Debe estimar a los nobles, pero sin hacerse odiar por el pueblo. Si no se puede evitar ser odiado por una parte, primero debe elegir a los que son más, y si no puede, a los que son más fuertes. El capítulo 25, último de nuestra selección, lo dedica Maquiavelo a mostrar en qué medida la fortuna domina los asuntos humanos y en todo caso de qué modo es posible resistirle. Voy a citar un par de pasajes. Y no se me oculta que muchos han tenido y tienen la opinión de que las cosas del mundo están así gobernadas por la fortuna y por Dios, de modo que los hombres con su prudencia no pueden corregirlas y más aún ellas no tienen remedio alguno. Por esta razón podría juzgar que no hay motivo para esforzarse en las cosas y que es mejor dejarse gobernar por la suerte. Esta opinión aparece muy acreditada en nuestros tiempos a causa de los grandes cambios que se han visto y que se ven todos los días. Y algunas veces yo mismo, pensando en ello, me he inclinado en parte por esta opinión. Sin embargo, para que nuestro libre arbitrio no quede anulado, juzgo como verdadero que la fortuna es árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que también ella incluso nos deja gobernar a nosotros la otra mitad, o casi la otra mitad. Comparo la fortuna con uno de estos ríos impetuosos que cuando se encolerizan invaden las llanuras, derriban los árboles y las casas, quitan de un lado a la tierra y del otro la agregan. Y todos huyen ante él, todos ceden ante su ímpetu sin poder resistir en lado alguno. Y aunque tal sea su carácter, no quita que los hombres en tiempos de tranquilidad no puedan tomar precauciones mediante espiones y diques, de modo que en crecientes posteriores discurrirían por un canal o su ímpetu ya no sería tan desenfrenado ni tan dañino. Dice Maquiavelo, con la fortuna sucede lo mismo, ella muestra su poder donde no hay virtud organizada para resistirle, y entonces dirige sus ímpetus hacia donde sabe que no se han construido los diques y los espiones capaces de contenerla. Es decir, la fortuna puede avanzar justamente donde no hay poder que se lo oponga, ¿sí? No hay virtud que la domine. Por eso el príncipe debe ser impetuoso y no cauto. Virtud tiene como raíz vir, que viene de masculinidad, virilidad, y el concepto de fortuna lo analoga justamente con lo femenino. Dice, la fortuna es mujer. Acá aparece un rasgo misógino de Maquiavelo, pero bueno, ubicado en el contexto de la época, parece natural, digamos. Dice incluso que si es necesario hay que humillarla, golpearla, que ella es amiga de los jóvenes, que los jóvenes son más fogosos y menos prudentes y que se suelen imponer con mayor audacia. Pero bueno, el concepto desde el punto de vista político es que la virtud es esta capacidad de intervención, de fuerza, de astucia, que se alejan de la humildad y de la resignación y que son necesarias para mantenerse a la cabeza del poder. Aunque el príncipe debe también tener en cuenta la fortuna, es decir, este conjunto de circunstancias que pueden escapar a su voluntad, siempre teniendo en cuenta que la virtud puede forzar el cambio de la fortuna. La historia se rige por pasiones e intereses humanos que pueden dominarla. Bueno, a pesar de esta cruda descripción, sobre todo de las cualidades que debe tener un príncipe para Maquiavelo, un gobernante, su ideal, hay que decirlo desde ahora, es más bien el del gobernante romano de la época de la República, ¿no? Esta descripción cruel justamente que hace de los mecanismos reales del poder
así como de la justificación de los mismos, quizá convirtieron a Maquiavelo en el ejemplo más claro del hoy llamado realismo político o realpolitik, caso de Weber, por ejemplo. También quizá podría pensarse como el exponente o uno de los exponentes más conocidos de lo que se entiende por apelación a la famosa razón de Estado, ¿no? En la que a menudo el poder político se escuda. Bueno, hasta acá hemos llegado con el análisis de los capítulos. Bueno, realmente espero que este recorrido por los capítulos del Príncipe haya sido útil. Y a continuación, un fragmento de la serie House of Cards que nos va a servir para discutir y debatir justamente este tópico de si es mejor ser amado o temido para el gobernante. We make time. We can't fight everything off one by one, Francis. But if we make this, we make it work for us. Create chaos. More than chaos. War. Fear. Fear. Brutal. Total. I'm done trying to win over people's hearts. Let's attack their heart. We can work with fear.